¿Qué tal, mis estimados pacientes? Continuamos con este tema interesante, la evaluación prequirúrgica o perioperatoria cardiovascular, de cara, ¿verdad?, a una cirugía, cualquier cirugía. Ya estamos con la parte final aterrizando este tema. Una vez que hacemos toda la evaluación, revisión de exámenes, todos los estudios que hay que hacer, el cardiólogo, el internista debe de emitir una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo quirúrgico. Y como parte de estas recomendaciones que se emiten está la evaluación puntual de cada fármaco que está tomando el paciente para la diabetes, para la presión, para cualquier enfermedad neurológica, reumatológica, endocrinológica. Se debe hacer una evaluación consciente y las recomendaciones pertinentes. Hablaremos aquí de algunos fármacos cardiovasculares que son importantes que tengamos ciertas consideraciones. Por ejemplo, los fármacos beta bloqueadores. A lo mejor te suenan estos fármacos, el metoprolol, el bisoprolol. Si tú ya los estás tomando previo a la cirugía, no los debes suspender. E incluso son fármacos que han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad en una cirugía cualquiera, cirugía no cardíaca. Y por ejemplo, a pacientes que van a cirugías de alto riesgo, está recomendado iniciarlo a dosis bajas. Ahora, los fármacos, por ejemplo, esta familia IECAS y ARA2, como cual captopril, enalapril, losartán, candesartán, telmisartán, valsartán, son fármacos que se asocian a hipotensión severa durante la inducción anestésica. Este tipo de fármacos debemos suspenderlos 24 horas antes de la cirugía. Si a ti te van a realizar una cirugía y tomas estos fármacos, mucho cuidado. A veces, y no está bien hecho, el médico que está haciendo la evaluación prequirúrgica pasa de largo estos detalles y luego vienen las complicaciones en la cirugía o después de la cirugía. Las estatinas, que son fármacos comunes que damos en la consulta de cardiología, la torvastatina, rosuvastatina, son fármacos que no se deben suspender porque también han demostrado haber disminuido la mortalidad durante o después de la cirugía. Otro tipo de fármacos, como por ejemplo el nifedipino de acción corta, ese lo debemos de quitar porque incrementa los riesgos cardiovasculares. La clonidina también es un fármaco que no debemos prescribir durante o después de la cirugía porque incrementa el riesgo cardiovascular. Ahora llama la atención e importante decirlo, la aspirina. La aspirina, que es un fármaco que se usa de forma rutinaria y de forma indiscriminada, se debe de suspender, está recomendado por lo menos 7 días antes, sobre todo en cirugías neurológicas y oftalmológicas. Fíjense, cirugías de oftalmo, de ojos, que son de bajo riesgo, pero sí tenemos que tener el cuidado porque se puede venir un sangrado anormal y entonces el órgano se pone en riesgo. En cirugías para ojos, 7 días estrictamente. También comentarlo, el riesgo de sangrado se incrementa tomando aspirina si no se hace este retiro estos 7 días antes, hasta en un 50% del riesgo de un sangrado mayor a lo normal. Hay ciertos pacientes a los cuales les damos la doble terapia antiplaquetaria, por ejemplo, que les damos aspirina y clopidogrel. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes que ya han sido llevados a un cateterismo cardíaco. Si tú has sido llevado a un cateterismo cardíaco y tomas estos fármacos, el riesgo de que lo suspendas es del 20% de que se trombose ese stent. No es tan ligero. Si algún cirujano, a lo mejor él desconoce y te dice, suspéndelo, no pasa nada, pues quiero decirte que tienes un 20% de riesgo de tener una trombosis del stent. Entonces, en este tipo de pacientes hay diversos tipos de stent los que se colocan. Debes de preguntar al médico que te colocó ese stent qué tipo de stent fue, porque es posible que tengamos que posponer la cirugía 1 mes, 3 meses o 6 meses, porque si no el riesgo de que se tape la arteria de nuevo sería muy alto. Si tú tuviste un infarto al corazón, esta doble terapia antiplaquetaria, aspirina, clopidogrel, no se puede suspender durante los primeros 2 meses por el mismo riesgo incrementado de que se vuelva a ocurrir la arteria. Ahora vamos a los fármacos anticoagulantes. Ya hemos comentado en algunos videos previos acerca del uso de anticoagulantes. Si tú recibes acenocumarina o warfarina, se debe de suspender la acenocumarina y la warfarina por lo menos 72 horas antes, y tú puedes llegar a ser operado hasta que ese parámetro del INR esté por debajo de 1.5, porque eso indica que ya no hay un alto riesgo de sangrado para ti. Entonces, si tú tomas anticoagulante,
antes de la cirugía sí o sí te deben hacer tiempos de coagulación para corroborar que el INR esté en un parámetro óptimo. Si tú tomas de los nuevos anticoagulantes orales, estos nuevos anticoagulantes orales como el Pradaxar, el Xarelto, el Eliquis, que es el Apixaban, Rivaroxaban, este tipo de fármacos se deben de suspender de acuerdo al tipo de fármaco de 48 a 72 horas antes de la cirugía. Pero ¿qué pasa con la protección? Durante esos días que estamos suspendiendo el anticoagulante, hay cierto grupo de pacientes en los cuales debemos de dar una terapia puente, le llamamos. Es decir, yo ya retiré mi anticoagulante vía oral, pero debo de recibir anticoagulante vía subcutánea, como la enoxaparina o la heparina, para evitar que el riesgo de embolismo cerebral. Entonces debes tener mucho cuidado si tú tomas este tipo de anticoagulantes. ¿Y en qué grupo de pacientes recomendamos esta terapia puente? No en todos los que toman anticoagulantes, no. En aquellos que tienen una prótesis mecánica o biológica en el corazón, en aquellos que tienen fibrilación auricular, pero que tienen un alto riesgo de embolismo cerebral. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Aquellos que tienen, nosotros sacamos un score que se llama CHAS-VASc. Este score lo debe de realizar tu médico durante la consulta, y si tienes más de 4 puntos, debes de recibir esta terapia puente con enoxaparina o heparina antes de la cirugía. O bien, si tú tuviste una trombosis venosa profunda en alguna extremidad inferior y tienes menos de 3 meses, también lo debemos de hacer, porque el riesgo de que esos coágulos todavía estén ahí y se vayan al pulmón durante la cirugía o después de la cirugía. Entonces, si te fijas y englobamos estos 3 videos, no es tan sencillo de recomendar a todos una cirugía. No es como imprimir, llega el paciente y imprimes una hoja y tomas con poca importancia esta evaluación. No, se hace una evaluación detallada del riesgo quirúrgico para poder determinar riesgo y después emitir recomendaciones que puedan disminuir el riesgo de que puedas perder la vida o que puedas tener un infarto durante o después de la cirugía. Mucho ojo, sobre todo en estas cirugías estéticas. Tienes que tener cuidado, fijarte bien quién te opera y que te envíe a este tipo de evaluaciones con un médico internista o un cardiólogo. Bueno, espero que esta información haya sido de mucha utilidad, que pueda generarles valor a sus vidas. Doctor Leopoldo García Lamas, te sirve con el corazón.